Hola, ¿cómo estás? Bueno, es un placer por fin verte, aunque sea en una pantalla después de todos estos meses. Para quienes no saben, Dianwi fue parte del comité académico de este congreso. Nada, una labor impresionante con todas las ponencias que nos presentaron para esta nueva versión. Les doy la bienvenida al segundo día de este cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro. Esta mañana la vamos a abrir con Didan Weekend desde México y va a estar moderando la mesa y también va a poder presentar su trabajo Wilson, a quien tenemos en sala. Entonces, nada, vamos a iniciar con Didanwi y ya luego le daremos paso a Wilson. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Zoom. Bueno, pues buenos días, tempraneros. Muy contenta de estar por acá. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este congreso de Manizales y agradeciendo también la oportunidad que tuve de poder estar dentro del consejo de selección también de todo lo que se está desarrollando allá. Lamento mucho no poder estar en mi versión presencia física, pero bueno, me alegra mucho estar esta mañana con ustedes. Voy a compartirles algunas reflexiones. El título de esta intervención se llama Sonoridades del convivio, las comunidades sensoriales y su diversidad. Y bueno, quiero comenzar diciendo que yo como investigadora de la escena he tenido desde hace mucho tiempo un interés grande por pensar la dimensión sonora. Me ha interesado sobre todo pensar el acontecimiento escénico como un campo de resonancias, en el sentido no solo de sus sonoridades, porque la palabra resonancia es una palabra que de inmediato nos coloca en el ámbito del sonido, pero en realidad la resonancia pues es la capacidad de vibración que tiene cualquier cuerpo físico en la materia, y es una propiedad relacional. Entonces la he trabajado en otros momentos también como a partir de las resonancias lumínicas, táctiles, visuales, etcétera. Pero en esta ocasión me gustaría concentrarme en hablar sobre todo de una dimensión sonora de estas resonancias, y pues voy a compartir algunas trayectorias de pensamiento en este sentido. De hecho, quizá, siendo más concreta, el título podría no haberse llamado sonoridades del convivio, sino auralidades. Desde principios del siglo XXI, la etnomusicóloga colombiana Ana María Ochoa Gautier, entre otros, han definido la auralidad como la manera de construir sentido a la realidad que experimentamos a partir de la relación que sostenemos con lo sonoro. Desde hace tiempo también los estudios del sonido han cobrado fuerza en el marco de las humanidades y las ciencias sociales, quizá con menos protagonismo dentro de los estudios de la escena o de los estudios de la historia del arte, por desgracia, pienso yo. El debate que han tenido, sobre todo en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, ha apoyado y ha dinamizado también la idea de pensar, por ejemplo, la ruptura entre conceptos como sonido, ruido y música. Y bueno, se han generado también trayectorias de pensamiento, nuevos campos de estudio como la acustemología, los sound stories, la ecología acústica, etc. El concepto de auralidad, que acabo de nombrar al inicio, es un concepto que en realidad está ahí, digamos, muy presente y que de alguna manera hace parte de todos estos campos distintos que se han ido abriendo. En este sentido, comprendemos también entonces cuando hablamos de auralidad, que quien escucha es también un agente que construye significados. Es decir, atender la dimensión aural implica comprender maneras diversas en las que se configuran subjetividades de lo sonoro. Hablamos poco de esto, como que hablamos más del sonido como algo que recibimos, pero poco como el sonido en el que también somos agentes participativos. La oralidad no está condicionada solamente social, histórica y culturalmente, sino que los diversos modos de escucha contienen diferentes puntos de escucha. Nuestra sociedad ha sido tan ocularcentrista que casi siempre hablamos de punto de vista, pero a mí me ha interesado pensar sobre este ámbito del punto de escucha. Y bueno, es desde esta concepción desde la que me gustaría adentrarnos un poquito en la vida convivial de los acontecimientos teatrales. En los estudios de escena, en realidad había un desarrollo más bien escueto de este tipo de perspectivas. Si acaso ha interesado, en ese sentido sí ha habido desarrollo, estudiar el sonido cuando se piensa, por ejemplo, en el diseño sonoro de una obra, o también la zona que está pensando en la oralidad. Pero la auralidad implica más allá de la palabra dicha. Es decir, está pensando todos esos paisajes sonoros, todas esas otras ambientes sonoros. Hay diferentes categorías y podríamos quedarnos ahí un poco tensándolas, pero en esta ocasión no me parece que sea lo más pertinente. Pero lo que quiero decir es que la auralidad le interesa todo lo que tenga que ver con sonido, no nada más a partir de una condición oral. Y sin embargo, yo considero que es justamente en lo oral y en esta oralidad en donde se establece una de las
vínculos existenciales más importantes que tenemos en nuestros convivios. El sonido hace cosas, performativamente hablando, crea territorios, articula sentidos de pertenencia convivial fundamentales, produce tensiones también. Dicen Deleuze y Guattari en su ritornello que está en mis mesetas, abrosita. Un niño canturrea para acumular dentro de sí las fuerzas del trabajo escolar que debe presentar. Un ama de casa canturrea o pone la radio al mismo tiempo que moviliza las fuerzas anticaos de su tarea. Los aparatos de radio y de televisión son como una pared sonora para cada hogar y marcan territorios. Para obras sublimes, como la fundación de una ciudad o la fabricación de un golem, se traza un círculo, pero sobre todo se camina alrededor de un círculo, como en un corro infantil, y se combinan las consonantes y las vocales rimadas que corresponden tanto a las fuerzas internas de la creación como a las partes diferenciadas de un organismo. Un error de velocidad, de ritmo o de armonía sería catastrófico, puesto que destruiría al creador y a la creación al restablecer las fuerzas del caos. Esta cita de Deleuze y Guattari a mí siempre me ha parecido muy bella y me hace pensar en la estructura ritual del teatro. Es decir, el acontecimiento teatral se funda sobre todo a partir de esta sensación ritual de corro, aunque la hagamos simbólicamente, pero de estar estableciendo un territorio del sonido. Pensemos, por ejemplo, en los espectáculos de calle, en donde lo que aglutina justamente es el sonido. Y bueno, me gustaría pedirles que un momentito, si están en disposición y ganas, cierren los ojos. Les voy a compartir un audio muy pequeñito. Comparto la pantalla. Vamos a abrir un momento la escucha para escuchar este pequeño audio. Si están en posibilidades de cerrar los ojos, buenísimo. Si no los quieren cerrar, está todo bien. El Festival de la Joven Dramaturgia les da la más cordial bienvenida. Les recordamos que por protocolo no se pueden retirar el cubrebocas en ningún momento. Cualquier eventualidad se abrirán las puertas para que podamos salir. Que disfruten muchísimo la función. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada, comenzamos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un fragmentito del Festival de la Joven Dramaturgia, el inicio de una de las funciones, en el 2021, en una versión reducida que hubo del festival. Los convivios de ese festival fueron para mí particularmente interesantes porque en realidad había un aforo muy pequeño, éramos alrededor de 30, 40 personas dentro de una sala en la que naturalmente siempre en ese festival hay, no sé, 200, 300 personas. En esta ocasión éramos alrededor de 30 personas en esta versión reducida y estábamos todavía dentro de la pandemia. Esto fue en junio del 2021. Entonces, bueno, sigo adelante. El convivio, parafraseando un poco a Dubati, dice que es la reunión de cuerpos auráticos en una misma encrucijada cronotópica. Vamos a vivir con y a escuchar con, vamos al convivio, a una experiencia que está articulando comunidad. La noción de comunidad es una noción que a mí me ha interesado mucho y puede ser definida de muchísimas maneras, pero en términos generales decimos que comunidad es un término que hace alusión a personas concretas a las que las une algo en común. En este caso, la experiencia en común es el acontecimiento teatral que convoca el convivio. Me interesa situar la noción de comunidad sensorial, que viene sobre todo del giro sensorial de la sociología y de la antropología, para pensar las auralidades en los convivios. Además de que tiene una cierta afinidad con el giro aural, también considero que los modos o los puntos de escucha son comprensibles cuando comprendemos que hay un conocimiento concreto que se está gestando al atender estas sonoridades desde el ámbito de lo sensorial. Los modos de sentir, los datos sensoriales, no son solo una información sobre el mundo, son estructurantes en nuestra forma de habitarlo.
Desde el reconocimiento de que, como apunta Constant Classen, la percepción sensorial de hecho no es simplemente un aspecto de la experiencia corporal, sino la base para la experiencia corporal, experimentamos nuestros cuerpos y el mundo a través de los sentidos. Pensar las comunidades sensoriales que se articulan en el teatro implica reconocer qué modos de sentir, qué filtros sensoriales, qué formas de pertenencia le dan identidad a estas comunidades, entre otros aspectos. Las comunidades sensoriales, como apuntan Vanini, Báskul y Gottschalk, son grupos de personas que comparten formas comunes de usar sus sentidos y de dar sentido a las sensaciones. Es decir, grupos en los cuales las personas están conectadas colectivamente entre y a través de normas de interpretación de las experiencias sensoriales y vinculadas a la misma evaluación o devaluación de esas experiencias sensoriales. En el ámbito de la escena, yo he localizado que tenemos al menos dos formas de comunidades sensoriales. Por un lado están estas comunidades sensoriales que las podemos pensar como los grupos, los colectivos, las compañías, que siempre tienen que ver también con cómo están compartiendo técnicas y lenguajes concretos. Podemos hablar, por ejemplo, de que una comunidad sensorial como la de la danza es una comunidad que está habituada al sudor, a ciertos tactos y a ciertas formas de contacto. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en un cantante de ópera, ¿no? Las comunidades sensoriales de la ópera tienen un conocimiento que sabe que hay que cubrirse antes de salir al frío para cuidar el aparato fonador, etc. Es decir, hay haceres y saberes de las comunidades sensoriales en concreto que nos permitirían también hablar de identidades sensoriales y de trayectorias biográficas sensoriales. Pensemos, por ejemplo, que las comunidades sensoriales del teatro son comunidades que están habituadas al tacto y al contacto siempre y que permanecen en una presencia física convivial. Esta proximidad sensible se comparte en el acontecimiento teatral construyendo una segunda modalidad de comunidad durante el convivio, que serían las comunidades sensoriales efímeras. Es decir, esas compañías, esos grupos, en el momento del acontecimiento teatral, se abre un territorio sensible para compartirse con la comunidad sensorial efímera, con espectadoras y espectadores. Estas comunidades en realidad son efímeras en el sentido de que se reúnen con el objetivo común de compartir la experiencia, como quien se reúne, por ejemplo, diría George Simmel en su digresión sobre la sociología de los sentidos, a contemplar un atardecer. Es decir, hay un momento en el que se establece este vínculo existencial a través del acto de estar compartiendo un acontecimiento concreto, este territorio que se marca. Simmel habla en su sociología de los sentidos, en la digresión sobre la sociología de los sentidos, de cómo el sonido es el mayor aglutinador de estas experiencias. Dice, compárese un público de museo con un público de concierto. La cualidad propia de la sensación auditiva, que se comunica unitaria y uniformemente una muchedumbre, condición que no es meramente exterior y cuantitativa, sino que va ligada a su esencia honda. Funde al público de concierto en una unidad sociológica y comunidades de impresiones mucho más estrechas que las que se producen entre los visitantes de un museo. Aquí está aludiendo justamente cómo el territorio sonoro está creando un vínculo existencial que a veces resulta imperceptible, pero que siempre está ahí presente. Para pensar las comunidades sensoriales, resulta esencial entonces pensar la noción de espacio. Y en ese sentido podemos decir que el espacio es también un agente que está participando en esas comunidades sensoriales. Quizá hablar de esto parecía menos claro antes del tiempo pandémico de encierro que estuvimos viviendo, pero actualmente podemos pensar con mucha claridad cómo se establece esto. En la etapa del encierro, por ejemplo, pensando en los dos espacios, en el espacio del territorio convivial en presencia física y en el espacio que sería un hipermedio digital, porque está aglutinando todos los medios a través de la ley que tiene, que es la ley de ceros y unos, ¿no? Del mismo modo que la escena está regida bajo la ley de la cultura viviente y todo aquello que entra dentro de ella está en esa ley de la cultura viviente. Pensemos en estos dos espacios y en las comunidades sensoriales que se trazan en ellos. A mí me interesan sobre todo la de los convivios presenciales. En las experiencias tecnoviviales que estuvimos viviendo durante la pandemia, si prestamos atención, nos daremos cuenta que todo lo que tenía que ver con la enunciación de lo sonoro estaba en realidad condicionado por un solo canal de comunicación. Es decir, estábamos permanentemente comunicándonos, evitando el ruido, ese ruido que, por ejemplo, en este momento escuchamos en el audio, este rumor, este ruido convivial, en las plataformas de Zoom era imposible.
De hecho, están predeterminadas justamente para privilegiar solamente un canal. En este momento, si hay otras personas que estuvieran en la sala, tienen que apagar su micrófono para privilegiar que el discurso de lo que yo estoy diciendo llegue. Las experiencias tecnoviviales empezaron a generarnos también modos sensoriales muy concretos. Hablo de estos modos sensoriales porque me interesa arribar hacia el tema de cómo se están viviendo en este momento las comunidades sensoriales aurales dentro de las salas. Esta nuevo sensorio un poco que se generó en la pandemia nos hizo tener modalidades sensoriales en donde, por ejemplo, estamos habituados ya a pensar en que podemos subir y bajar el sonido, el volumen de algo, decidir si quiero escuchar a alguien o no, silenciarlo, ¿no? Hay un cierto dominio y control respecto al territorio de lo aural mientras estamos en una experiencia tecnovivial, por ejemplo, del teatro. Las espectadoras y los espectadores creo que comenzaron también a tener una suerte de emancipación de la posibilidad de movimiento del cuerpo. Es decir, comenzamos a darnos cuenta que podíamos también estar comiendo, caminando, hasta lavando trastes, realizando alguna otra tarea mientras estábamos a la escucha de un acontecimiento. Hubo una suerte de emancipación entonces de la postura tradicional de espectadoras y espectadores. Incluso en los tecnovivios sincrónicos, en donde se buscaba emular la sensación de convivio, porque tuvimos también de estos en los que eran sincrónicos y se invitaba a sentir una suerte de comunidad, el territorio que era imposible era el territorio del rumor, justamente, de este ruido humano que se va comunicando. El grito, por ejemplo, o un toser o estornudar eran más bien percibidos como interrupciones sonoras que no permitían entonces la escucha. Se estaba entonces, insisto, privilegiando solo un canal y además estábamos todo el tiempo a disposición del aparato concreto que tuviéramos. Es decir, si teníamos unos auriculares, por ejemplo, que nos permitieran desplazarnos, la calidad del sonido de las bocinas de la computadora, que es distinta a la calidad de nuestro teléfono celular, que es distinto que si se estaba poniendo, como probablemente ustedes me estarán escuchando ahí, en algunas bocinas, ¿no? Para ser compartidas. De todas maneras, el canal sonoro en términos de comunidad aural estaba solamente trazado a partir de 1 o 2 canales. La presencia en todo caso de los sonidos atmosféricos de cada persona que estaba a la escucha, en realidad era individual y era imposible de ser compartido. El regreso a la vida convivial en los acontecimientos teatrales ha supuesto, desde mi punto de escucha, una conciencia y amplificación de los sonidos de la vida. Vamos al convivio a recordar que estamos en un territorio compartido en el que no podemos regular ni las conductas que tiene la gente en el espacio. No podemos ponerle silencio al bostezo del espectador de al lado. No podemos tampoco bajarle el volumen a su risa. No hay control posible. En las cartografías que he estado realizando desde hace 3 años, metodológicamente he estado trabajando, operando siempre, realizando a la par de audiografías, es decir, grabaciones sonoras, como bitácoras de registro escrito sobre mi escucha. He localizado como un denominador común una suerte de vigilancia, a veces casi policial, entre las personas que hacemos parte del acontecimiento, tanto de artistas como técnicos, como entre espectadores. Estornudar o toser son sonidos habituales del convivio, que antes de la pandemia pasaban medio desapercibidos, pero ahora por estar vinculados al imaginario del contagio, producen reacciones inmediatas en los cuerpos en proximidad sensible. En los convivios al interior de los recintos, en donde al menos en México aún continuamos con el uso obligatorio de mascarilla, se han generado territorios aurales que desde mi punto de escucha son fascinantes. Se tose más, se aplaude en momentos distintos a los habituales, se carraspea la garganta, se ríe estrepitosamente, se habla murmurando, como si de repente se intentara, desde los sonidos del cuerpo, hacer patente la presencia de las espectadoras y los espectadores. Yo siento que es una forma quizá inconsciente de decir, hey, aquí estamos vivas las y los espectadores. Observo y escucho, como parte del paisaje sensorial de los acontecimientos teatrales, una suerte de rebeldía de los cuerpos, de emancipación de la convención a la que los espacios nos tenían acostumbrados. Sobre el comportamiento reciente de los y las espectadoras, percibo también una suerte de desencanto por parte de las comunidades sensoriales estables, que ansiaban el encuentro con sus públicos y que en esta vuelta al convivio no siempre han sentido que tienen la atención que desearían. De manera frecuente leo y escucho a creadoras y a creadores preocupados por las conductas del público, juzgando como desinterés esa atención fragmentada
que se percibe entre los espectadores. He leído en redes sociales incluso mensajes de aguda molestia, en donde sugieren como medida urgente prohibir que las personas asistan con dispositivos móviles, porque son un distractor. Pedirle al público que no asista si no está de buen humor porque los sonidos de carraspeo o de tosidos les molestan. O la salida súbita de la sala distrae la atención de los actores. La irritación, que por supuesto por un lado está justificada, parece decir, las y los espectadores se volvieron indomables y ya no se saben comportar. Quizá antes de apresurarnos a concluir que lo que detona esa inquietud en las audiencias es el desinterés, o juzgar moralmente sus comportamientos o arrojarnos a formular nuevas reglas y prohibiciones para los espacios de convivio, debiéramos preguntarnos cuáles son los factores que están produciendo esta especie de atención fragmentada. No creo que haya una respuesta única a esta pregunta, es seguramente un fenómeno multifactorial. Pero creo que en parte tiene que ver con el cambio de sensorio del que estaba hablando hace un momento. Y entre otras cosas también el uso de cubrebocas. La expectación me parece a mí que ha empezado a llegar además en un territorio en donde la geometría también de las emociones, que está de alguna manera atravesada por el cubrebocas, ha hecho imposible que haya un reconocimiento del rostro y por lo tanto de las emociones que se están produciendo. Desde mi punto de escucha, una de las cosas que está sucediendo es que quizá espectadoras y espectadores estamos supliendo con el gesto sonoro lo que nuestro rostro haría en el caso de estar libre. En este sentido, creo que una de las vías de comunicación más interesantes es justamente bostezar, gemir, balbucear, murmurar, percutir sobre el piso, la silla o el pavimento. Es aún pronto para generar hipótesis, pero me parece a mí que este ruido, que además es una categoría que siempre se piensa en negativo, esta oralidad que está ocurriendo dentro de las salas nos está indicando también otras formas de participación de quienes están en la escucha y en la atención. Otro tema aparte, pero bueno, en ese no me meto porque más creo que voy con el tiempo ya medio contado, es el tema de los dispositivos electrónicos. No profundizo ahí, sin embargo sí me gustaría destacar que creo que yo he estado observando y escuchando con mucha atención los convivios, y una de las cosas que percibo es que no necesariamente lo que se está haciendo dentro de los teléfonos celulares es un asunto que tenga que ver con una falta de interés o atención. A veces hay más bien una especie de extensión o de expansión del acontecimiento. Lo he visto así, por ejemplo, porque me llama la atención cómo hay una gran cantidad de espectadoras y espectadores a los que he visto sacar su teléfono celular para abrir la aplicación de Shazam, otra aplicación similar, para registrar y saber cuál es la canción que se está viviendo en la escena. Les he visto también generar audios, les he visto también generar videos. Es decir, creo que estas conductas son conductas que necesitamos pensar detenidamente y no juzgar moralmente desde un primer momento. Creo también que hay una especie de tensión ansiosa que tiene que ver con una sensación de corroborar si el mundo sigue ahí, yendo a las redes sociales como si pensáramos todo el tiempo que estamos ante la posibilidad de una catástrofe. ¿Qué nuevos pactos se tendrán que hacer? ¿De qué manera se va sumando también estos territorios aurales, sonoros, lumínicos, también en el caso de las pantallas, en relación a al establecimiento del territorio convivial? Creo que hay también ya comunidades efímeras, comunidades estables, perdón, que han ido generando posibilidades también de comunicación con sus públicos y sus audiencias, en donde contemplan justamente el asunto de que vamos a estar en un permanente ruido, digamos, ruido lumínico y ruido auditivo. Y bueno, esta en el fondo es solo una invitación a escuchar las auralidades de nuestros convivios, a pensarlas como un territorio fértil de conocimiento. Normalmente eso que sucede ahí sería la última de los lugares en donde pensaríamos el estudio, por ejemplo, del teatro, ¿no? De las teatralidades. Desde mi punto de vista, en esa suerte de rumor, de ruido, de reverberación constante, hay una gran cantidad de información también que nos permite sensiblemente pensar qué es lo que está ocurriendo en nuestros convivios. Hay un territorio fértil de conocimiento como un resonador vital de lo que ocurre. Y como dice Jacques Attali, donde hay ruido, hay vida. Los tiempos conviviales están invitándonos a pensar en la pluralidad, en la diversidad, en la libertad a través de sus sonoridades.
Me gustaría cerrar con la escucha de 2 audios más. ¿Ya se compartió la pantalla? Sí. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un primer audio. Son 2 muy pequeñitos, ya estoy por terminar. El primer audio que vamos a escuchar es sobre la Orquesta Sonidera de Foco al Aire. Es muy interesante porque es una compañía de danza teatro que en realidad no tiene música en vivo, no está en realidad haciendo el teatro, ¿no? Desde una teatralidad que hace pensar que se está en un concierto con música en vivo, pero está todo el tiempo en personaje a través del lenguaje de la máscara que ellos trabajan. Bueno, este convivio es un convivio que fue al aire libre en el Centro Cultural Universitario. Ahí va. Hola, buenas noches, ¿cómo la están pasando? Veo que por allá traen una buena gozadera. Vamos a dar un aplauso. Volteen todos a ver por allá. Los queremos, las queremos y les queremos invitar a pasar acá con nosotros para sentir su fuego también. Porque les quiero contar que lo que nosotros venimos a hacer aquí es solo una chispa del gran incendio que ustedes pueden causar esta noche en esta fiesta, del Día Internacional de la Danza. Un aplauso para la Orquesta Sonidera Los Demás. Y quiero platicarles que esta siguiente canción es una melodía exquisita y un gran homenaje a la música deliciosa y gozosa que vamos a escuchar esta noche. Un aplauso para el maestro Virgilio. No se queden parados, perdón, al revés. Párense y no se queden sentados y sentadas. Vamos con la que sigue. Bueno, y un audio más. Este es un convivio en la función de teatro infantil Pedro Melenas, más o menos en el minuto 30 de esta función. Bueno, por supuesto que me parece que una de las sonoridades más bellas que tenemos en los convivios escénicos es el silencio. El silencio que es también una forma de sonido y de oralidad. El silencio que se desea, el silencio que se genera por deseo compartido entre una comunidad, pero no el silencio como premisa per se para espectadoras y espectadores, evitando la posibilidad del rumor de la oralidad como lugar también necesario y constante de participación de espectadoras y espectadores. Y bueno, con esto cierro y muchas gracias. Bueno, es que quisiera pensar que la intervención maravillosa que nos acaba de presentar Dianwi no nos da el tiempo para la charla que yo tenía prevista hacer después de su intervención. Tenemos, ¿cuántos minutos? 10 minutos. Yo quisiera más bien, pensaría yo, y sugiero al auditorio que está acá y a quienes nos están siguiendo a través de las redes,
que aprovecháramos más la presencia, telepresencia más bien de Idanwi, como para profundizar un poco más en sus planteamientos, ¿sí? Lo mío lo podemos hacer en otro momento, en otro congreso, es lo de menos. Lo importante es podernos escuchar y escuchar maravillosas voces y pensamientos como las de Idanwi. No sé si alguien del auditorio quiera, o desde internet, desde la presencia online, alguien quiera hacer alguna intervención. Hola maestra, saludo desde México. Bueno, estoy en Colombia, pero también somos mexicanos. Podríamos hablar de una dramaturgia del sonido y crear una dramaturgia a partir de esto que se va entretejiendo con el campo visual. Aquí estoy, por aquí, por una dramaturgia del sonido, decía, que se va entretejiendo con lo visual. Sí, yo creo que de hecho hay ya dramaturgias sonoras. Por ejemplo, creo que el radioteatro, que además ha tenido un auge importante ahora en tiempos pandémicos, plantea esto. A mí me parece que quizá pensar como posibles detonadores de dramaturgia sonora las auralidades del convivio desde espectadoras y espectadores, sí es algo que no me ha tocado al menos a mí ver, ¿no? O escuchar. Creo que es interesante, creo que es como un territorio que se asume, que se da como por sentado, pero creo que en esta ocasión creadoras y creadores tuvimos muy claro también cuando no estaba ese rumor, cuando dejó de estar ese sonido, el sonido del pasillo, el sonido de la gente entrando. Yo he escuchado a muchos actores, actrices decir, esto es lo que más extrañaba, ¿no? Esta sensación de la gente llegando. Y es sonora, sobre todo, ¿no? Claro, hay un asunto visual, pero insisto en que se funda territorialmente a partir de la escucha. Y creo que sería posible totalmente sí pensar desde esto también como una partitura posible para una dramaturgia sonora, ¿no? Aunque bueno, en términos de dramaturgia sonora hay, creo también ya mucho escrito, ¿no? Mucho hecho. En el vínculo que hay, por ejemplo, entre todas las escrituras expandidas también sonoras y la escena es enorme. Lo que pasa es que casi siempre por nuestras categorías a veces muy estrechas, disciplinares, lo vemos como algo que no pertenece a la escena. Y sin embargo, creo que la escena sonora, valga la redundancia un poco, es una escena que también es teatro y es escena, ¿no? La podemos pensar también así, y ahí hay una gran cantidad de producción de dramaturgias sonoras. Muchas gracias. Quisiera acotar allí a la pregunta, básicamente como también para proponer diálogo más con Idanwi. El año pasado acá en el festival vino un grupo español, una compañía, me perdonarán, no recordaré el nombre, que proponía un recorrido por la ciudad con los espectadores, bueno, no diríamos espectadores, interactores, digámoslo así, que debíamos disponer de un dispositivo aquí de audio, y se iba haciendo una dramaturgia, una textualidad que nos invitaba a recorrer la ciudad hasta un sector alto que es Chipre, un recorrido de unos 25 minutos aproximadamente, y en esos 25 minutos nos asomaban a todo un relato en términos de un paisaje distinto que debíamos asociar con el paisaje urbano y el paisaje que tenemos en la ciudad, ¿no? Y cada espectador iba a sus anchas y en su ritmo, pero debía convenir en ese ritual de corte propiamente postdramático en continuar el recorrido hasta un punto específico donde terminaba la historia, ¿cierto? Entonces era un disociar el texto que estaba concebido como un texto dramatúrgico, pero evidentemente la propuesta del paisaje sonoro, que no sé si ese sea un concepto que se pueda acoger desde las artes escénicas, era otro el que proponía cada espectador. Al final la experiencia era una experiencia individual, no era una experiencia colectiva. Cada quien llegaba a un punto, se detenía o detenía su mirada o su cuerpo
contemplando un paisaje, imaginándose un mar, porque esto era todo un contexto de los mares gélidos de Noruega, etcétera, etcétera, en un trópico como el nuestro. Pero no sé si te evoque un poco esta idea del paisaje sonoro, dirán. Sí, sí, totalmente. Creo que ha habido además mucho interés también de diferentes colectivas y colectivos. Acá en México, en este momento se me escapa el nombre, estaba intentando que mi mente lo retuviera, pero no. Pero alrededor del Museo del Chopo, por ejemplo, hubo un proyecto que hizo Gabriel Yepes también, que tenía este tipo de dispositivo de caminata y de escucha. La noción de paisaje sonoro de Murray Schafer es una noción que desde los estudios del sonido ha sido muy discutida y problematizada en últimos tiempos. Porque resulta muy antropocéntrica en muchos sentidos, porque la noción de paisaje es muy clásica también, entonces ha habido también rupturas. Cuando lo mencioné dentro de esta trayectoria muy veloz que hice, hablaba de que hay también posibilidades de pensar en términos de ambiente sonoro. Las palabras, digamos, creo que hay discusiones que dentro del marco de los estudios del sonido, a mí me parece que tienen total pertinencia dentro del teatro y de la escena, pero que han estado siempre en un desarrollo paralelo, que insisto, por la poca atención que tiene, porque el sonido siempre se vuelve como liminal, ¿no? Dentro de los estudios de la escena es como, bueno, si vas a estudiar sonido, pues que sea el diseño sonoro. Pero hay muchas herramientas dentro de la sociología, de la antropología del sonido también, del giro aural, que creo que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, a mí me interesa mucho pensar la escucha, que no es una escucha nada más coclear en el sentido de la cóclea del oído, sino también el territorio completo del epidermis es un órgano de escucha, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo se empiezan a desdibujar, por ejemplo, las nociones tradicionales que tenemos occidentales de los 5 sentidos, como si a cada sentido además dependiera un órgano específico, ¿no? Entonces hablamos en términos de la mirada y vemos el ojito y el tacto y la mano aparece y el gusto y aparece la boca, cuando en realidad más allá de la sinestesia también hay otros tantos sentidos que están ahí, ¿no? Está el sentido de la prosocepción, de la equilibrocepción, de la termocepción. Para mí es un universo fascinante, digamos, pensar la sensorialidad, y creo que acercarnos a estos lugares como sitios de conocimiento para pensar la escena es un territorio de una enormísima fertilidad que además ha tenido ya mucho desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paisaje sensorial, por ejemplo, creo que es importante decir que, o de paisaje sonoro o de paisaje aural, no estamos nada más aludiendo a una idea, digamos, clásica, visual, porque así somos, de occidentalotes y de ocular centristas, de pensar en términos de paisaje, ¿no? Paisaje visual. Es tan fuerte esto que nos damos cuenta cómo nuestros dispositivos electrónicos de la pantalla siguen teniendo el modo retrato y el modo paisaje. Pues bueno, ¿cómo hacemos también para subvertir un poco? No se trata de quitar las palabras, sino de pensar su potencia desde otros lugares, ¿no? Y a mí me ha sucedido mucho en los últimos convivios observar a las personas cerrando los ojos, grabando, o sea, como que creo que hay comportamientos que un poco la regulación de las conductas ya no es posible, ¿no? Y no sé si la deseamos, o sea, un poco ese es uno de los puntos que a mí me interesa. Esta sensorialidad, estos paisajes sensoriales, estos paisajes sonoros, pensarlos también desde lo vivo, más allá de teorizarlos, sino qué nos permiten hacer para nuestras praxis de relaciones entre la escena para generar nuevos pactos y nuevos modos de estar dentro del acontecimiento, ¿no? Ese es un poco lo que a mí me mueve también hablando de paisajes sonoros o de paisajes sensoriales. Bueno, muchísimas gracias, Didawi. Pues extraordinaria esta presentación que nos haces. Evidentemente nos deja muchas ventanas abiertas, muchas sonoridades allí en eco para seguir pensando el teatro desde esos bordes. Yo creo que el tiempo se nos acabó ya porque ya debemos empezar. Wilson, yo me quedé con muchas mesas. ganas de escucharte. Tendrá que ser entonces en otra ocasión, pero Habrá otros momentos. muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias y entonces empezamos el proceso en cada una de las mesas.